Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Alicia. Agradezco ser una participante de este curso, este seminario, que nos ha enseñado tanto. Todo lo que vertimos aquí es literatura teosófica, pero tiene algunas veces alguna connotación de opinión personal, pero queda en eso, es solamente opinión personal. Sus aportes son extraordinarios porque vamos aprendiendo juntos. Aquí no hay ninguna clase de maestro, sino que aprendemos juntos en el intercambio. Hoy tenemos control y purificación de las emociones, la segunda parte. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos el miedo? Hoy vamos a ver la ira como otra emoción destructiva y el amor como la emoción constructiva por excelencia. Bueno, acostumbramos a iniciar siempre con una oración de apertura, que dice así, pertenece a la señora Rada Burnier, ¿no? Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración a todos los que, olvidando el yo, están resueltos a compartir y aprender sin reservas. Que así sea, que no sea auspicioso. Recibí en el chat del evento pasado, había algunas preguntas. Entonces decidí empezar respondiendo esas preguntas que a lo mejor en el transcurso no la habíamos respondido profundamente. Entonces ahora lo pensé mejor y bueno, ojalá les sirva. De todas maneras, ya saben cuál es la postura, son solo opiniones. La primera decía, ¿podemos vivir sin emociones? ¿Se pueden eliminar las emociones? Las emociones destructivas, por ejemplo, como la que estuvimos viendo la semana pasada, el miedo, y hoy veremos la ira, no son enfermedades. Tampoco son algo tóxico que tenemos que eliminar de nuestra vida. Pertenecen a nosotros. Solamente que están desalineadas con nuestra verdadera realidad, de lo que verdaderamente somos. Son producto de nosotros mismos. Son producto de nuestros condicionamientos, de nuestra educación, de la educación que recibimos con los padres, de la interacción con el medio. Y son producto de la separatividad. Vemos que esas emociones destructivas, por ejemplo el miedo que tratamos, nos enajena, nos hace perder el sentido de yo, nos hace perder la autoconciencia. Uno cuando está en una situación de pánico, por ejemplo, no razona y está simplemente aterrado, paralizado, le tiembla, el corazón se le acelera, transpira y muchísimas otras cosas y no puede salir de ese estado. A veces dicen que estas emociones destructivas producen un estado de locura temporal, porque perdemos la conciencia prácticamente, la autoconciencia de quién verdaderamente somos. Entonces realmente vemos que están desalineadas con nuestro verdadero ser, con lo que nosotros somos, un ser espiritual aprendiendo una experiencia en la carne. Es muy común hoy en día que vivamos o que nos anotemos en cursos de meditación que nos ofrecen que vamos a tranquilizar la mente. Algunos llegan a decir que podemos hasta vaciar la mente, que vamos a poder liberarnos de esos estados de emociones destructivas que nos afectan. Pero esto no es nada más que una fake news, es una falsedad, porque
la mente no puede eliminar las emociones, porque ella misma las genera. Entonces lo que proponen es alistar o alinear la mente con una especie de anestesia local. La verdad que nada más lejos de la realidad. Porque en la verdadera meditación hay un proceso que simplemente va a pasar por un periodo de relajación, un periodo de visualización, son procesos dentro de eso, pero que no constituye la verdadera meditación como lo hemos estado viendo nosotros en el curso que hicimos el año pasado sobre el proceso de la meditación, sino que es un proceso dentro de eso, pero no es el fin. El fin es aprender a conectar con lo que verdaderamente somos, nosotros mismos. Y ahí sí, cuando uno conecta realmente, cesan todas estas perturbaciones. Perturbaciones. Pero no quiere decir que cesen las emociones. Quedan las emociones perfectas, las emociones del amor. Y no piensen en un Jesús, en un Buda, tenían emociones. No eran máquinas, no eran robots. Eran humanos altamente civilizados, altamente evolucionados. Entonces, una idea que nos tiene que quedar claro, que eliminar las emociones es poco saludable, poco saludable. Entonces, acá pusimos algunos tips, ¿cierto? Como para tener recuerdos. Bien. Eliminar las emociones no es saludable. Si uno mira lo que quiere decir la palabra emoción, estuve buscando la etimología. Viene con la palabra final que significa moción. Moción significa acción y efecto de moverse, de ser movido, y viene de motio, que es una palabra en latín que significa moverse, agitación del ánimo, etc. La palabra que se antepone antes quiere decir origen. Entonces sería algo así como la etimología, como el origen, el efecto de moverse, de ser movido. Cuando lo llevamos al plano de las emociones, significa salirnos de nosotros, porque solo existimos vinculados, relacionados, y negar esto es negar la realidad. Desde lo más profundo de nuestro ser, somos individuos interconectados, la unidad de vida que enseña la teosofía. Entonces las emociones lo que nos permiten es relacionarnos con el mundo, es relacionarnos con otra persona y así conocernos. Por eso que nos hace salir de ese ostracismo que uno puede tener si viviera, póngale, solo en una isla aislado, que no hablara con nadie y no tuviera emoción con nada, lo cual es bastante imposible. Si uno ve los casos de, por ejemplo, hay una película que hablaba de un señor que estaba en una isla, hablaba constantemente con una pelota. O sea, siempre la emoción, que es lo propio de nuestra humanidad, nos hace tratar de comunicarnos con otros. Que a veces lo hagamos mal, pero son formas de comunicación que hay que mejorar. Las emociones destructivas no están alineadas con el principio divino. ¿Cuál es el principio divino? La unidad de vida. Lo que verdaderamente somos, ese ser espiritual. Y son producto de la separatividad. Los maestros nos aconsejan que solo podemos observarlas y comprenderlas, porque eliminarlas no vamos a poder eliminar su fase aguda, su fase violenta, su fase elevada, pero sí vamos a evitar que nos produzcan muchos problemas que infesten nuestra conciencia, nuestra percepción de la realidad y que podamos tener una mejor interacción con los demás. Aquí hay algo importante que yo quise recalcar, que es la no represión.
Porque uno a veces genera muchas culpas cuando uno sabe que tiene, por ejemplo, un temperamento que es demasiado impulsivo. Entonces cree que, y busca muchos medios, créanme. Psicólogo es lo primero que se empieza, después se cae en el psiquiatra, y por último después se va a los grupos de autoayuda. Para tratar de reprimir eso, pero eso queda en el inconsciente, o adquiere la fase sutil, porque tiene una fase activa expuesta y una fase sutil. Y crea frustración y resentimiento, créanme. Y gran parte de los trastornos psicológicos, trastornos de la personalidad, pasan por este problema, por reprimir, por reprimir. Veamos un poco la etiología del enojo. Vamos a ver una emoción destructiva. Aquí yo les he puesto un volcán, no porque se me haya ocurrido a mí, sino que esta brillante idea se le ocurrió al maestro vietnamita Thich Nhat Hanh, en donde dice que la ira es un volcán a punto de estallar. Si uno ve un poco de geografía, geología, ¿qué es lo que tiene un volcán en la base? Tiene un montón de magma que se calienta. Cuando ese magma empieza a subir, está muy caliente, empieza a expulsar, empieza a licuar la roca, la licúa la roca, y termina, cuando ya llega aquí, empiezan a salir gases, y por ese efecto de que está tan caliente, es como una olla a presión. Sale en un momento y explota. ¿Qué es lo que hace esa lava? Que es ese montón de roca que ha roto, ha disgregado el magma caliente. Empieza a desbordarse por todas las montañas y empieza a caer en las poblaciones y empieza a destruir todo lo que va a su paso. Más o menos el enojo, dice que lo podríamos aparecer como un volcán a punto de estallar. Porque, ¿qué pasa? Dice que hay una etiología dentro del enojo para llegar a eso que sería la explosión, a la ira. Entonces él dice que primero hay un enojo, y un enojo sostenido. Antes que eso, ocurre otro problema, y hay una irritación. Pero todavía hay una etiología anterior, que es un malestar. Empezamos con un malestar en cualquier ámbito. Por ejemplo, nos molesta en la casa la televisión alta, nos molesta que los almohadones estén desalineados, nos molesta que esté la luz prendida. Empieza a haber un malestar en muchas cosas. Uno tiene que ir, cuando procesa estas cosas, cuando trabaja en la autoobservación, tiene que ir estando observándose cómo va la etiología de esto. Después termina siendo una irritación. Irritable, estás irritable. Cualquier cosa contestamos mal, la televisión alta nos molesta, un niño que pregunta una cosa nos saca, un animal que torea lo hacemos callar de mala manera. Y terminamos estando enojados. Y empezamos a estar enojados por muchas cosas. Y ya tenemos malos modales, cerramos la puerta mal, ponemos las cosas sobre la mesa con fuerza, golpeamos las sillas. Decimos que la comida no nos gusta, que está fea, que esto, que lo otro. Hasta que hace la explosión en la ira que se quiere acá. Aquí le hemos puesto una rayita, que toda esta etiología aparece en el libro de Vicente Jaochín. Él dice que mientras no lleguemos a esta rayita, que es digamos, el freno, ¿no? La autoconciencia, es decir, no, me estoy enojando, me estoy poniendo nervioso, no me gusta cómo estoy reaccionando, cómo estoy contestando con personas inocentes que no tienen nada que ver. Entonces uno para, se empieza a relajar y empieza a usar algunas de las herramientas que ya les vamos a dar más adelante, que él menciona en su libro. Y así nos sacamos
No llegamos a esta explosión de ira. O sea, el volcán no alcanza a explotar. Hacemos un poco como los que hacen el control meteorológico, que con los drones del cielo, los satélites, van viendo hasta qué punto está alta el magma y pueden predecir si explotará o no explotará. Incluso toman algunas medidas como para desviar la lava, por ejemplo, hacerle hueco en la roca para que salga por otro lado, tratar de mermar el nivel de gases. Ese proceso físico es el mismo que nosotros tenemos que hacer en el cuerpo. Cuando nosotros empezamos a ver que esto va subiendo de malestar, uno empieza a estar irritado, enojado, para que no lleguemos a la ira, que sería lo más fuerte, la explosión más grande. Cuando hablamos de la purificación de estas emociones destructivas, tenemos que tener en cuenta que hay que armonizar entonces no solo la parte más densa, la que se expone, sino también la más sutil. ¿Qué es lo que pasa con esto? Uno dice, bueno, por ejemplo, nos auto-hipnotizamos. Decimos, no me voy a enojar, no me voy a enojar, no me voy a enojar. Sin embargo, el proceso está adentro. Y lo emanamos. Por eso yo puse, ¿a qué nos referimos? Hemos oído hablar de la mala onda, de lugares, de una persona, no sabemos por qué nos cae mal. Es como que porta una mala energía. Esto es bastante común hoy en día y todo lo hemos sentido, ¿no es cierto? Y nos sentimos perturbados en esa presencia. A veces nos duele el estómago, a veces estamos inquietos, empezamos a estar fastidiados, no nos gusta lo que nos dice o cómo lo dice. ¿Qué está pasando? Esto se refiere a la pureza magnética. Cuando uno habla de la parte sutil, se refiere a esto, donde las emanaciones de fuerza discordante afectan el campo áurico de las personas alrededor, porque ya tienen afectado nuestro campo y nosotros lo contagiamos alrededor, las personas con las que estamos. Miren la maravilla que nos enseñan nuestros clarividentes teosóficos, el señor Lesbiter y la doctora Bessa. Ellos pudieron ver clarividentemente qué es lo que pasaba. Cuando una persona se enoja mucho, emite algo así como unos rayitos. Estos rayitos, miren, acá parece un puñal directamente, cuando se enoja, así como que incluso llega a percibirse, leí el libro, que es como que le salen así como puntas, como chispas del cual, cuando está muy enojado o habla en estado de violencia. Aquí, cuando una persona es codiciosa, uno de cierta manera, cuando alguien es codicioso, se da cuenta que esa persona le quiere robar el dinero, la está haciendo un verso para ver si lo puede ayudar de alguna forma, percibe. Y las formitas que se generan en el aura, en el cuerpo áurico, son como unas garritas. Entonces uno siente eso. Esto era totalmente esotérico. Si no tuviéramos nosotros esos libros de teosofía de hace 100 años, no nos hubiéramos enterado nunca. Pero ya les voy a contar qué es lo importante hoy en día de eso. Y aquí tenemos un aura que ellos han percibido, ¿no? Es un ser. Y ustedes ven aquí, esta parte, cómo está surcado por los rayitos de esta ira. Y están contaminando toda esta parte. Acá hay un poco de amor, según sus descripciones, hay un poco de espiritualidad incluso, pero esta parte es muy densa, incluso la parte de abajo, en este color intenso, también indica siempre un poco de irritabilidad, ¿no? No es tan pesado como otros que no se los quise traer porque son un poco, estos pertenecen al hombre visible e invisible, un poco impresionantes, ¿no? Pero es útil para ver. Entonces, ¿qué pasa? ¿Esto será verdad? ¿Será cosa de la gente de antes? No, señor.
Hoy en día esto lo ha comprobado la ciencia, se llama resonancia límbica. Dice que la química del cerebro y del sistema nervioso afectan de manera medible, o sea que se puede medir, nuestros seres más allegados. Eso es la resonancia límbica. Nuestros sistemas se sincronizan con el de otros, de modo que tiene profundas implicaciones para la personalidad y la salud emocional a lo largo de toda la vida. Estos patrones se pueden modificar mediante prácticas terapéuticas. En marzo de 2010, Kevin Slavin se refirió a la resonancia límbica al considerar la dinámica de la televisión social. Slavin sugirió que las risas grabadas se desarrollaron para darle al televidente solitario la sensación de tener a otros riéndose a su alrededor, y que la resonancia límbica explica la necesidad de esa audiencia que ríe. Esto es un poquito más largo el artículo, es cuando se contagian, uno al escuchar la risa de las personas que aparentemente están en el auditorio detrás de la pantalla, uno se contagia. Este mismo proceso se usa para cuando uno quiere lograr algún fin, cuando dice un discurso, o sea, todo ese fondo hace que uno se contagie. Lo mismo cuando se invade miedo, cuando se dice, por ejemplo, algo que sucedió, que yo no había nacido, fue por los años 50 y tanto, que se anunciaba una gran invasión ovni a la Tierra y que la gente estaba en un estado total de pánico. Y eso estaba basado en una película. Sin embargo, produjo un pánico terrible. Lo mismo que si dijéramos que viene un bólido que va a estrellar la Tierra y todo, entonces, no sé, vamos a hacer un hueco abajo y nos vamos a meter bajo tierra. O sea, y todos nos vamos a contagiar. Eso es lo que produce. Por eso, hábilmente, los constructores de la ingeniería social usan estas cosas, los miedos, las vacunas, las enfermedades, todo lo que pasa, para producir eso en la población. Se crea una conciencia de masa, una conciencia como de ganado, en la cual los seres humanos reaccionamos todos igual. Pero eso tiene un lado positivo. Esto es lo que dice la ciencia. Tiene un lado positivo. Entonces, la psicología occidental ha documentado este fenómeno del contagio emocional o resonancia límbica. Si una persona llena de pánico u odio entra en una habitación, lo sentimos de inmediato. Y a menos que seamos muy mentales, el estado de negatividad de tal persona comenzará a apoderarse de nosotros. Esto tendremos ejemplos a montones, nos ha pasado pero en todos lados, comprobado por la ciencia. Un científico, doctor Masaru Emoto, haciendo estudios con el agua, él pensaba que el agua, de acuerdo a la palabra, se cargaba. Entonces mostró con un ultramicroscopio, mostró el agua contaminada de un dique, esa misma agua, bajo la influencia de una oración, mientras se rezaba sobre ella, se limpió. Después una estructura cristalina producida por la frase en la botella, me enfermas, te voy a matar. Él ponía agua en una botella, la cerraba y le ponía una inscripción así negativa, ¿no? Y una que tenía una inscripción positiva, lo hizo también con arroz, y resulta que el que tenía la inscripción negativa rápidamente adquirió putrefacción, y la otra duró muchísimo más tiempo en estado de perfección, estaba bien, lo mismo que el arroz, aunque el arroz con el tiempo también desarrolló un pequeño hongo, pero casi estaba siempre blanco, mientras que el otro se puso negro. Es muy impresionante la figura de sus experiencias. Y estas preciosas cristales del agua, cuando hay amor y gratitud, cuando se la purifica, se la bendice, que es un poco, fíjense ustedes, que nosotros en Huesac
hacemos una ceremonia que se llama la bendición del agua, se hace en el Tíbet, en donde van todos los peregrinos y llevan sus botellas de agua, o hay un cuenco muy grande del cual se pueden servir. En el momento justo que se dice que desciende Buda o que Buda nos da una bendición, como que ese cuenco queda magnetizado y del cual todos los peregrinos se sirven un poquito para curar sus dolencias. Eso hace miles de años en la India. Entonces, las situaciones, emociones y palabras positivas o benéficas pueden transformar el agua elevando sus vibraciones. Por otra parte, las situaciones o emociones o palabras negativas lograban el efecto opuesto. Por ejemplo, cuando se exponía el agua a la música clásica, Bach, Schubert, Beethoven, se notaban efectos benéficos en el agua, mientras que si se la exponía a música de rock pesado, se producían deformaciones en la misma. Entonces, ¿qué pasa cuando vamos muy enojados y volvemos a casa? ¿Se imaginan que hemos tenido problemas en el trabajo o hemos peleado con un compañero, con el jefe? Y llegamos realmente, pero hartos. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudarnos? ¿Quieren que conversemos sobre esto? Les puse, hagamos una pequeña pausa. ¿Tienen alguna idea? ¿Quieren compartir algo? Ahí están abiertos los micrófonos. Pueden abrir los micrófonos o levantar la mano. Bien, estamos compartiendo experiencias. No, mientras se inspiran, si querés, puedo ir diciendo algunas cositas. Estaba teniendo en cuenta que a veces una emoción puede estar enmascarando otra emoción. Entonces uno tiene que mirar muy bien, observar esto que vos decías, Alicia, para poder darnos cuenta de qué es lo que realmente está sucediendo dentro nuestro. A veces, por ejemplo, una emoción de ira puede estar enmascarando una tristeza, una depresión, algo que no nos reconocemos. O un miedo puede estar siendo enmascarado por una tristeza, por ejemplo. A veces uno dice, está angustiado. No, a veces si uno mira profundamente no es angustia. En el fondo hay un miedo, por ejemplo. Pero eso hay que mirarlo. Ahí. Y otra cosa que me parece que lo dijimos la vez pasada, es esto interesante de no identificarnos a nosotros con las emociones. Las emociones son algo que van y vienen, digamos, pero nosotros no somos esas emociones. Bueno, y ahí le paso que levantó la mano Alfredo, si te parece. Después cualquier cosa sigo con las otras ideas. Alfredo. Una inquietud que tenía porque se refirió a la ingeniería social, es un término muy moderno y poco conocido, ¿no? Quería saber si se refiere solamente a la comunicación de medios de comunicación o hay otra intencionalidad en la ingeniería social, política, económica. Yo lo ignoro. Yo no estoy segura, porque no soy un especialista. Simplemente te digo, de mi perspectiva, creo que lo usan para todo. Qué complicado, ¿no? Es un sistema para tratar como nosotros como marionetas. Sí, sí. ¿Mm? Como un uso del ser humano, un uso especial del ser humano que se va a hacer con esa ingeniería. Claro, y vamos a hacer ahora más adelante, se dice de la inteligencia artificial. ¿Viste que? Muchas gracias por traer el término a la conferencia, así lo analizamos bien. Y gracias, hija. Claro, bueno, busquen información, alguien seguramente sabe más de esto, ingeniería social, pero bueno. Podría dar un ejemplo, Alicia. Bueno. En cuestión de informática se usa mucho ese término, ingeniería social, para estafas. O sea, ¿qué es lo que hacen? Te llaman por teléfono, te preguntan alguna cosa,
o entran a través de algún dato tuyo que tengas, que a vos te da confianza, que esa persona, bueno, evidentemente conoce, pero no lo sabe todo. O sea, lo que necesita saber te lo tiene que preguntar. Y hay formas en que la persona empieza a bajar esas barreras que tiene ante un desconocido. O sea, eso es un poco a lo que se apunta con la ingeniería social. Hay distintas maneras de llegar a la persona y que esa persona brinde información que en otro caso no lo hubiera dado. Si pasa alguien por la calle y te pregunta tu número de tarjeta de crédito, obviamente no se lo vas a dar. Pero esta persona tiene la habilidad, y por eso se le llama una especie de ingeniería social, o sea, conoce los mecanismos que vos decías, para que uno empiece a desarticular esos seguros que uno tiene naturalmente, y esta persona se pueda apropiar de esa información. Y sí, se usa para todo. Sí, ese es uno de los usos más comunes. Pero sí, se usa para marketing, se usa para campañas políticas, se usa para todo lo que pueda uno influir sobre las personas individualmente o en masa, como vos decías, o sea, a grupos grandes de personas, porque si vos ves las campañas políticas, no sé, en México van a ser diferentes a las que hay en Argentina, porque están apuntados a un público diferente. Entonces todo eso está muy estudiado y la verdad que en cierto sentido nos llevan ventajas, ¿no? A cuestiones espirituales. Ya el señor Les Wittgen nos avisaba, sí, no sé cómo decirlo, que las guerras iban a ser mentales. Y es esto. Estamos movidos se llaman algoritmos. Vos cuando seleccionás lo que vos buscás en Google, los correos que recibís, vos por ejemplo, yo tengo cuenta en tal banco, sin embargo recibo publicidades como de 4 o 5 bancos, porque me han identificado que tengo cuenta en un banco, que tengo una cuenta asociada de mail, entonces yo recibo publicidades de 4 o 5 bancos. Vos tenés un teléfono, estás asociado a una empresa de teléfono, sin embargo recibís propuestas de 2 o 3 empresas más. Tenés internet y te pasa lo mismo. O sea, todos tus gustos están movidos por el algoritmo que se llama, que es lo que hace la ingeniería social. O sea, verlo eso para poder comprender, y es poca la libertad que nos queda si no estamos conscientes. Por eso que el salvaguarda todo esto es la autoconciencia. Nosotros vivimos en piloto automático, nos llevan para un lado para otro. Un tema. Ahí en el chat, Patricia puso: buenas tardes, nuestro cuerpo está constituido de agua y es emocional. Todo pensamiento negativa o positiva nos afectan. Sí, señora. Tenemos cuerpo emocional y cuerpo mental. Lo que pasa es que las emociones son ese 70% del agua. Vos fíjate que el cuerpo emocional, dicen que, bueno, en la mitología hindú dice que es Varuna el que lo forma. Y resulta que Varuna es un dios del agua. Y se llama incluso, creo, no me acuerdo bien, perdonen, no me acuerdo el término sánscrito, pero creo que se llama Apas, y Apas quiere decir agua. Y el cuerpo emocional está también relacionado con la luna, y que levanta las mareas, y que mueve las aguas, y que está relacionado con el agua. No, es muy interesante las analogías cuando uno ve estas cosas con cómo se está comprobando todo lo que es de la filosofía que nos enseñó, nos dejó HPV. Bueno, entonces, ¿qué pasará cuando estamos muy enojados y volvemos a casa? Según lo que hemos estado viendo de la resonancia límbica, ¿qué les parece? Según lo que vos estás diciendo, De la resonancia límbica, que es algo científico. uno contagiaría. Exacto, uno contagia a toda la familia. Contagia a toda la familia. Entonces el señor Vicente Jao Chin dice, ¿y qué hacemos?
con esto? Entonces nos da alguna sugerencia. Venimos muy enojados, ¿no? Entonces él dice parar un poco antes, él nos da varias ideas. Parar un poco antes, por ejemplo. Escribir las emociones, lo que salga. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué mi jefe me hizo eso? ¿No me reconoció? Porque uno se siente agredido en su ser interno, se siente a lo mejor desvalorizado, te quitaron tu puesto, no te reconocieron, fueron injustos, algo que te hizo enojar mucho. Cuando pase la tormenta, leerlo sin juzgarse todo lo que salió, porque ahí uno sabe para conocer. Y es tan importante eso que decía de Milce, que puede esconder esa furia desatada o ese enojo, puede esconder otra emoción adentro. Entonces uno, a lo mejor cuando sale, cuando lo escribe, es mejor que verbalizarlo y pensarlo porque uno se olvida. Ahí te queda y vos te vas dando cuenta de cuál es el problema que tenés. Cuando se toma autoconciencia del problema, ese problema cesa. Ya no te vas a enojar tanto. Otra idea que nos da, caminar o ejercicio físico. 20 minutos por lo menos, dice. Y con energía, o sea, con cierta energía. La ira cede y después puede ir a su casa. Esto tiene un correlato científico, por supuesto. La amígdala, que es la que está totalmente con la adrenalina, totalmente excitada, que está en el sistema límbico, de ahí que se llama resonancia límbica, este proceso que ocurre en el cuerpo, está saturada. Entonces, el ejercicio físico o el caminar, e irse a caminar, 20 minutos por lo menos, es lo que demora la amígdala en desintoxicarse. Entonces baja ese nivel de adrenalina, genera el caminar oxitocina, que es otra hormona, y esa irritación cede. Entonces uno llega o a un lugar o llega a su casa tranquilo, con otra perspectiva. Y el tercer ejercicio que nos da es el de la autoconciencia. Tratar de generar autoconciencia. En un primer momento, él nos sugiere el escaneo corporal hasta que uno desarrolle autoconciencia. El escaneo corporal consiste en hacer respiraciones profundas, respiraciones abdominales, en donde uno va tomando conciencia de qué le está molestando. Por ejemplo, generalmente uno somatiza cuando tiene una rabia muy grande, generalmente somatiza, le duele la cabeza, le duele el pecho, le duele el estómago, aparte de haber pasado todo ese mal momento. Entonces él dice que al hacer esta liberación con la respiración abdominal, uno puede, como va parando, se va dando cuenta que le duele el estómago o le duele el pecho, y ahí cuando se toma conciencia de ese proceso, cede. Por supuesto que la autoconciencia es un proceso más profundo y es el que estamos teniendo nosotros al tratar de estar en un sendero espiritual. Porque estamos elevando, estamos teniendo otra filosofía de vida, estamos teniendo una escala de valores diferentes, entonces cada vez nos afectan menos estas cosas. Ahora vamos a la parte linda, ¿no? Sí, Que son las emociones. perdón, Sí. hay un comentario otro más de Patricia. Perfecto. Cada emoción que no es trabajada se somatiza en el cuerpo, en la enfermedad. Sí, señor. Eso se llama epigenética. También lo está comprobando la ciencia. Todo lo que decía la medicina china, que lo hablamos la semana pasada, lo está comprobando la epigenética. O sea, cada emoción se aloja dentro de las células, y no cualquiera, sino a determinadas células que le son afín y generan enfermedades y problemas. Así como se pueden sacar también. ¿Me permitís, Alicia, sobre este tema?
lo que vos dijiste en la diapositiva anterior sobre Vicente Jauchín es muy interesante. Está el libro Autotransformación, creo que se llama. Está el libro también en PDF, pero el que está editado, que se puede conseguir en la editorial argentina, está revisada por un profesor de inglés, la traducción. Está corregida esa traducción. Es súper interesante. Y por otro lado, con respecto a lo que dice Patricia de que la emoción se somatiza en el cuerpo, es cierto, todos los vehículos nuestros, el físico, el emocional y el mental, están muy unidos y se influencian mutuamente. Pero en los últimos años se ha hecho como una exageración, digamos, de que cuando existe una enfermedad, la causa es emocional. Y eso no es así, por lo menos es mi punto de vista. Digamos, cuando se produce una situación, es multicausal. O sea, hay varios factores. Uno puede mirar y trabajar con qué emoción puede estar relacionado y verlo, si lo puede trabajar o no. Pero a lo mejor la causa está sembrada en vidas anteriores, no podemos saberlo. También hay cuestiones genéticas que son de familia, y eso sabemos que es un karma colectivo, digamos. Entonces, a veces hay cosas que escapan. Mirarlo de una manera así tan definitiva puede ser peligroso, digamos, peligroso en el sentido de que la persona puede sentirse culpable. De hecho, conozco casos de personas que han tenido enfermedades muy feas y que se han sentido culpables pensando que se la han ocasionado ellas. Y eso no está bien, porque, digamos, vamos a casi en contra de nuestra propia sanación, porque lo que tenemos que procurar es un buen estado de ánimo, un estado que nos permita ir abriendo eso. No sabemos la causa, no podemos saber la totalidad de cómo las distintas fuerzas están generando un hecho particular. Eso solamente. Estoy totalmente de acuerdo con vos, creo que funcionamos como una unidad, como una unidad. Por ejemplo, la otra vez estaba conversando con una chica amiga y me contaba que se despertaba, sufría de insomnio, que se despertaba regularmente a las 12 de la mañana y que se despertaba y que a veces tenía malos sueños. Y bueno, o sea, todo un problemita así de desorden. Y ella me decía, me atacan incluso en la noche. Bueno, pesadillas, como le llamamos nosotros. Entonces, a mí se me ocurrió preguntarle si comía muchas cosas dulces a la noche. Entonces me dijo que sí. ¿Y qué sucede? Eso lo aprendí en el cursito que estuve haciendo ahí con mi hija, en el congreso en Mendoza. Había un profesional que disertaba sobre eso y decía que era fundamental para el buen sueño la cena correcta. Entonces, que demasiado dulces a la noche saturaban el hígado, y que el hígado demasiado saturado en la noche no te dejaba dormir bien, y que podías tener pesadillas, incluso si fuera una comida demasiado pesada también. Bueno, entonces yo le dije, mirá, y él sugería que la noche tenía que ser muy liviana, la comida, y principalmente verduras. Entonces, bueno, yo lo que sugerí eso que había aprendido en el Congreso, como para que viera que no era propiamente, digamos, sus emociones, su lucha con sus demonios pasados solamente, sino que había todo un problema tan simple como que no hacía una cena adecuada.
Entonces, sí, yo soy de la misma idea, porque tengo muchísimas experiencias de que somos un todo y que funcionamos así. Es un problema. Tenés una enfermedad, es un problema físico, en el etérico, en el emocional y en el mental. Todo un funcionamiento, incluso de vidas pasadas, como dijiste vos, Félix. Tal cual. Vamos a ver las emociones constructivas. El amor. ¿Qué pensamos que es el amor? ¿Tenemos alguna idea sobre qué es el amor? Conversemos un poco. A ver, ¿tienen alguna idea? ¿Qué les parece? Ahí Patricia escribe, el amor es lo fundamental y la base de todo ser humano. Bueno, hermosa idea. ¿Alguna otra idea tienen? Ahí yo recordaba un libro muy interesante que es Derek Fromm, El arte de amar, que es muy lindo. Bueno, nos hace un poco entender la diferencia entre el amor a sí mismo y el egoísmo. Es interesante. Interesante el libro, sí, a pesar de ser psicología, es Sí. muy interesante. Sí. Sí. Y después te recordaba también otro dato, que he estado escuchando algunas charlas de Krishnamurti, y Krishnamurti de algún modo dice que cuando el yo está, no puede haber amor. Bueno, vamos a desglosar un poquito esto. Ahí Martín iba, ¿no? Iba a decir algo. Martín. Sí, No, no, solo un pequeño comentario. Cuando aparece esta palabra amor, creo que quizás los que estamos estudiando estas cuestiones que tienen que ver con lo metafísico, con lo espiritual, uno le puede dar un alcance un poco mayor, pero cuando uno lo escucha por televisión, por ejemplo, inmediatamente está relacionado con las cuestiones de las novelas o ese tipo de amor social, si se quiere, que, que hay toda una fantasía detrás de eso, ¿no? Que incluso se asocia que cuando uno más sufre es porque más ama, no sé, cosas así que son bastante superficiales, pero el problema es que mucha gente cree en eso, ¿no? De toda esa manera de ver el amor desde ese punto de vista. Y no solo eso, sino que muchas veces se le inculca a los niños esa forma de verlo. Y por eso la adolescencia, ya que de por sí es difícil, cuando uno tiene conceptos tan mezclados de ese estilo, se le hace mucho más difícil de transitar. Porque en definitiva, cree algo respecto al amor que no es, y eso mismo le impide ver lo que el amor realmente es. Tal cual, esta es la gran, como les digo, yo teníamos un miembro en la Sociedad Teosófica que decía, es el gran engaño de la humanidad, vamos todos corriendo tras el amor, buscando el amor de la vida, buscando eso que buscamos, ¿no? Y nos perdemos lo demás. Decía un señor grande que ya no está más con nosotros. Era psiquiatra. Su consultorio dice que estaba lleno con este tema. Bueno, nosotros estamos intentando buscar el amor incondicional, que es aquel que justamente no es como lo que está hablando Martín, lo que nos está relatando, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué condiciones tendría el amor incondicional? Es respetuoso, o sea, lo respeta a uno como persona. Todo esto está en el libro de Vicente Hauchin, ¿no? Dice que es servicial, está pronto siempre a ayudar. Dice que es amable, siempre lo hace con una sonrisa, de buena voluntad. Es considerado, o sea, tiene en cuenta la necesidad del otro. Es comprensivo, siempre trata de ver la situación desde el punto de vista del otro.
es atento, por supuesto, rápido, diligente, tratando de solucionar algo. También es generoso, generoso para mostrarse, para darse a sí mismo, sin reticencia, sin guardarse nada. Y es desinteresado. Esta lista no es exhaustiva, por supuesto, hermanos. Es una cosa que venía en el libro y hay muchas más todavía. Solamente algunas. Pero que describen bastante el amor incondicional. Si ustedes piensan alguna otra más que no está, la agregamos. La agregamos. Pero nosotros tenemos este amor. Estamos en este amor incondicional. Estamos buscando, ¿no es cierto? Pero miren el amor que tenemos, el amor que conocemos. Y yo me preguntaba, ¿hay diferencia con la atracción? Para nosotros el amor es atracción, ¿cierto? Nos gusta una persona, como amistad, como amor, como pareja, hay una atracción muy fuerte. Pero ¿la atracción implica el amor? ¿Está implícita en el amor? ¿Qué les parece? ¿Quieren opinar? ¿Quieren decir algo? Después, otra cosa que mientras piensan, que se me ocurrió, si el amor romántico es amor. El amor del que todos nos enamoramos, como el amor que decía Martín, el amor que está en las novelas, que está en las series, que es un sentimiento hermoso. Sí. Es un amor, pero es un amor limitado. Claro, es un amor limitado, exacto. Es limitado. parte del amor general, ¿no? Es parte del amor, pero es totalmente puntual. Claro. Es interesado. Interesado, claro. Claro. Y después, Hay un par de comentarios también. Sí. Patricia habla de que el amor es lo fundamental y la base de todo ser humano. No tiene límites y es dar libertad y su espacio. María Guadalupe dice: el amor es la esencia de uno mismo. Así es. ¿Qué les parece? ¿Los celos es un signo del amor? No, eso es querer, esa es posesión. Exacto. Yo creo que lo que tenemos que llegar a buscar es ese amor ágape, ese amor que todo lo puede, con las virtudes que emanan justamente del amor ágape. Claro. Para eso vamos, para eso trabajamos. Visualizándolo así, nos empezamos a dar cuenta de cómo actuamos. Eso se los puse. Entonces, están basadas en el autocentrismo, estas tres líneas, de lo que estamos hablando ahora. O sea, a partir de nosotros, de nuestro centro. Y estas palabras que les puse, es más o menos lo que estamos viendo siempre. Te amo porque te necesito, no puedo vivir sin ti, te amo por lo que sos, o sea, siempre partiendo del yo. Y si esa persona no nos da, por ejemplo, tranquilidad, no nos calma la necesidad, no la queremos más. De hecho, ahí terminan todas las parejas, terminan las amistades, terminan los amores. Cuando esa persona no nos da lo que nosotros tenemos idealizado. ¿Qué les parece? ¿Tienen otra idea? Eso iría, digamos, en relación a lo que decía Krishnamurti, que no, mientras está el yo, que está el autocentrismo, aparece esto que vos decís, ¿no? Te amo porque te necesito o no puedo vivir sin ti, pero está basado en el yo. No es verdadero amor. Exacto. No es amor en absoluto. Hay egoísmo, pero es lo que tenemos, de acá partimos. Exacto.
Y acá partimos. Ahora a ver cómo lo mejoramos. ¿No es cierto? Dice, el amor es una expresión de la naturaleza superior, de la naturaleza divina. Y para visualizarlo, debe manifestarse en acción. Porque uno lo puede ver así como un ideal a conseguir, ¿no es cierto? Pero no hacemos nada. Hay que demostrarlo, dice. Y hay algunos pasos que sugiere Vicente Jaochín para desarrollar el verdadero amor a nuestros semejantes. Son cosas muy sencillas, pero me parecieron útiles, por eso se las cronico aquí. La escucha atenta, le llama él, escuchar. Escuchar a la otra persona, escucharla con respeto, aconseja mirarla a los ojos. O sea, porque en nuestra sociedad actual, nosotros estamos hablando con alguien y desviamos la mirada o miramos el celular. Entonces, esa escucha de calidad, ¿no? Esa escucha atenta. Igual que cuando viene un niño, a mí me pasó en este tiempo que estuve con mi nieta, ella me venía a preguntar algo, entonces hacía ese ejercicio de escucharla. Eso genera en la persona que está siendo escuchada un sentido de seguridad, un sentido de ser amada. Fíjense que en la práctica profesional que yo tuve hace muchos años, muchas veces los niños o los adolescentes me referían que los padres no los escuchaban, no podían hablar con los padres y que los padres directamente no los querían. Cuando hablaba con los padres se dividían por esos hijos. Dice, estoy todo el día trabajando, todo el día para darle esto, para otro, pero no se lo hacían saber. Entonces, por eso es que él aconseja tanto que tiene que haber una acción. Hay que demostrarlo, dice. Después, en el tiempo de calidad, otro tema que él trata, dice, no importa si es mucho o es poco. Lo importante es que estés con la persona. O sea, yo puedo pasar toda la tarde con mi nieta, pero ella está en los jueguitos y yo estoy con el celular. Entonces, en realidad no hay una interacción. Ahora, si estoy un ratito, aunque sea media hora, conversando con ella, dibujando con ella, interactuando, ese es un tiempo de calidad. Y eso también le va a dar seguridad en sí misma, se va a sentir amado. Con lo cual después también lo va a expandir. Contacto físico. En estos tiempos de pandemia estamos siempre a través de un Zoom, hemos estado a través de un Zoom. Es importante estar con la persona, pero también es importante, aún a través del Zoom, siempre una palabra de apoyo. Nosotros sabemos que la materia no puede contra la energía. Entonces, a través del Zoom, también a través del teléfono, de una palabra amable, también hacemos contacto físico con las personas. Y también le podemos demostrar amor en potencia. Póngale una persona que está enferma y que nosotros nos preocupamos en ver cómo va, si está sana, si mejora. Eso es importante. Actos de servicio, es hacer pequeñas cosas. Y me daba un poco de gracia lo que sugiere. Dice, por ejemplo, cuando se entra a un lugar, saludar amablemente. Decir buenos días, buenas tardes, y al retirarse igual. Y hacerlo de buena voluntad. No golpear una silla, por ejemplo, no depositar fuertemente las cosas sobre la mesa. O sea, todo hacerlo con un exquisito cuidado. Es como ir formándose en una exquisita persona, como ir tornándose hacia eso, hacia esa amabilidad, porque eso es respeto y es amor incondicional. Salimos de nosotros, hacemos algo que nos cuesta. Después hablaba de regalos, de hacer regalos. ¿Qué puede ser un regalo? Un beso, un abrazo, una palabra linda,
una torta, la comida preferida, lo que querramos de acuerdo a nuestro presupuesto, pero no necesitamos gastar. Simplemente algo que te nazca del corazón. Todo eso él considera que forma o ayuda a ir formando un ambiente espiritual. Y la asertividad, que me pareció sumamente importante, es ser asertivos en la acción del amor. ¿Qué pasa con esto? A veces uno piensa que todo es amor, ¿cierto? O por ejemplo le decís, viene tu hijo y es chiquito y quiere estar con tu celular. Y vos se lo das para que no jodas. Resulta que cuando te diste cuenta, porque nosotros estamos absortos o en la tele o en alguna otra cosa, te diste cuenta, estuvo 3 horas con el celular. Entonces se lo quitas, entonces hace un berrinche. Pero, entonces él dice que eso no es correcto, porque uno en la asertividad, lo primero que tiene que fijarse es el bien del otro. Y que de eso siempre radica el amor. Entonces, te lo presto 15 minutos. 15 minutos lo voy a buscar. Y tengo que tener esa conciencia. Por ejemplo, un amigo dice, mira, acompáñame a una carrera de caballos. Y vos le decís, no, yo no pertenezco, no me gustan esas cosas, pero vamos, vamos, vamos. No, no voy porque no me hace bien a mí y no te va a hacer bien a vos, porque vas a ir a gastar dinero que a lo mejor no te sobra. ¿Para qué? Por darte un placer, porque te gusta mucho. Entonces, el amor siempre cuida al otro, dice él. Entonces, es importante aprender a decir no, a poner límites cuando las acciones de demostrar el amor pueden invalidar el cuidado del otro. Y que eso me pareció tan sabia, esa condición, y voy a pensar mucho cuando tenga que actuar ahora. Me pareció muy interesante, por eso las comparto. ¿No? Ya vamos terminando, vamos a... Miren el cuerpo causal de un adepto. Esta imagen aparece en Los Maestros y el Sendero. El hombre chiquito acá y ven todo aura y emana para todos lados. ¿Por qué se la pongo? Porque Les Bitter cuenta en Los Maestros y el Sendero que el cuerpo de Buda emanaba un aura de 8 kilómetros. Imagínense. ¿Cuánto bendecía ese señor en su presencia? Casi que al entrar en una ciudad, casi que abrazaba a media ciudad con ese amor que portaba. Lo mismo Jesús, vieron que hay muchísimas historias con que la gente estaba agolpada, que alcanzaban a tocarle la punta del manto de una ropa y se curaban. Y hay una historia, todo esto por la resonancia límbica que hemos estado tratando, por el tema del magnetismo. Hay una historia muy bonita, que después que muere Jesús, hay un emperador, un romano, que se llamaba Tito, y cuando va un Natanael, que es un apóstol, y le cuenta todo lo que había pasado y que fue muerto por Pilato, él dice, yo quiero castigar a Pilato, porque este hombre es un santo. Ahora, dice, si tú crees que pero tú crees que Jesucristo realmente era el Hijo de Dios en la tierra. Entonces Tito le dice que sí. Y Tito tenía una herida en el rostro que no se le curaba porque tenía lepra. Y se le curó. Entonces él decidió ir con Pilatos, pero a buscarlo a Pilatos para castigarlo, encarcelarlo, porque dice que no podía ser. Entonces cuando viene a traer a Pilatos, viene Pilatos con un traje un poco raído, un pedacito de su toga un poco raída. Bueno, le pareció raro porque Pilato era un hombre rico. Pero bueno, entonces él empezó a sentir, el César empezó a sentir que él no le podía decir nada, ni siquiera encarcelarlo. Empezó a emanar de él un amor muy intenso. Bueno, dice que se vaya, no lo puedo castigar. Cuando se va Pilato,
él vuelve a sentir ese enojo contra Pilato y dice, pero ¿qué me pasa? Si yo estoy sintiendo enojo nuevamente con Pilato y quiero castigarlo, tráigamelo de nuevo. Vuelve de nuevo. Y él de nuevo no puede hacer nada, empieza a sentir amor por Pilato. Entonces dice, ¿qué me pasa? Entonces viene un asesor y le dice, creo que es ese pedazo de toga vieja que tiene encima. Creo que perteneció al Señor Jesucristo. Entonces el César dice, quítele en esa toga, por favor. Entonces cuando le quitan ese manto, el César pudo realmente mostrar toda la rabia que tenía, lo encarceló, por supuesto, y bueno, por esa época lo ejecutaron. Y hay muchísimas historias con respecto a esa toga que le perteneció al Maestro Jesús, incluso que se la repartían los soldados y que curaban realmente. O sea que el magnetismo, el amor que generaba él, permanecía en eso. Es muy hermosa la historia, por eso se las conté. Y ya estamos terminando. Y dice, ningún hombre es una isla entera en sí misma. Cada hombre es una parte del continente, una parte del todo. Este poeta es un poeta inglés, se llama John Donne. Vivió entre el año 1572 y 1631. Este poema es solamente una partecita, esto lo cita también Hao Qing, como el gran poeta metafísico, y dice, sigue esto, y dice que cuando muere una persona, se ve que en esa época hacían tañer las campanas, y si vos te preguntaba, uy, ¿quién ha muerto? ¿Quién ha muerto? Porque sentía sonar las campanas, él les decía, no se preocupen, que las campanas tañen por ustedes. Por decir que todos estábamos en unidad, ¿no? Y que todos éramos lo mismo. Bueno, eso les quería compartir para ver qué podemos hacer con nuestra resonancia libre. Hemos terminado por ahora. Escucho sus preguntas, si tienen inquietudes. Y allí María Guadalupe comenta otra vez sobre Eddie Fromm, que dijo, te amo porque te necesito, o te necesito porque te amo. Vuelta. Se dio vuelta, ¿no? Ahí Delia levantó la mano y ahí te agradece Rosa. Gracias, Rosa. Gracias. Gracias a vos por participar. Hola. Hola, Delia. Buenas tardes, Alicia. No sé cómo agradecerte tan bello trabajo que haces, presentando el material tan valioso en una manera tan simpática, tan profunda. Se me ocurre que didácticamente este material es de una urgente necesidad de presentación, de conocimiento, porque una inmensa cantidad de nuestros sufrimientos inútiles, que le llamo a veces a los estados psicológicos estresantes o negativos, yo los categorizo como sufrimiento inútil, pero que viene de tanto desconocimiento de nuestro propio ser, de nuestra propia constitución. Así que no sé, muchas gracias, Alicia, y al equipo tan hermoso. Hasta la próxima, si Dios quiere que haya más. Sí, va a estar, gracias, Delia, gracias. Va a estar, siempre está, viste, después lo pasan en el grupo.
Rosa. Rosa, te escucho, querido. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Muchas gracias, Alicia, muy hermoso la exposición. Desconocía esa historia sobre ese manto que vistió Pilato, es impresionante. Y lo que sí quería agregar con respecto a las emociones es que he notado que hay algún tipo de emociones que parecieran ser propios de las familias en general. Entonces vemos familias que son así como iracundas o familias que son como depresivas, así como tristes, no sé. Y yo noto, percibo cómo impregna el espacio, ¿no? También hay familias que son muy alegres o muy amorosas y eso se siente cuando uno entra a un espacio habitado por esas personas, es así. A mí me ocurre con las iglesias católicas, nosotros somos de formación católica y bueno, no tan practicante, pero somos católicos, que me inspiran mucha paz las iglesias. Y de hecho, para mí, cuando viajo, que llego a un sitio nuevo, para mí es importante conocer dos áreas, dos sitios, ¿no? Uno, las iglesias, ¿verdad? Católicas, ¿sí? Y las otras, las universidades. También las universidades me transmiten algo, un tipo de algo que me produce como regocijo, como una especie de regocijo. Sí, entonces, bueno, eso quería comentar. Gracias de nuevo. Todo se guarda, ¿viste? Eso, la resonancia límbica, eso se contagia todo. Tal cual lo que están diciendo, hay que tomar conciencia de esas cosas. Sí. Gracias. No, gracias a vos, querido. Gracias por participar. Si te parece, Alicia, hoy se extendió, la verdad que estuvo súper interesante, pero si te parece, haríamos el cierre. Bueno, cómo no. Gracias. Hacemos el vida oculta entonces. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que él es, por lo tanto, también uno con todo lo demás. Muchas gracias. Muchas Mil gracias gracias a todos. Gracias, Alice. Gracias. Gracias a ustedes por su presencia.